¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos un día más a un vídeo de Breathbound, el TCG de League of Legends. Joder, qué inglés más técnico-táctico tengo, es increíble, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar las cartitas que salen el día de ayer. Primer día de spoiler de la segunda semana. Ya sabéis que son 6 semanas de spoilers de Riftbound. Ayer nos enseñaron 9 cartitas nuevas, así valga la redundancia. Y 2 de ellas eran Battlefield, eso es verdad, pero por lo menos son Battlefield nuevos, Battlefield que no conocemos. Y hay alguno que es interesantón, cuidado con eso, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal son cada una de ellas. ¡Let's go! Vale, chicos, ya estamos por aquí para comentar un día más, aquí con los soldados de Demacia y el Porete. Para comentar un día más las cartas de Riftbound. Os he hecho caso a algunos de vosotros. Tengo aquí apuntado, voy a mirar porque tengo apuntado los nombres. A David Martín y a Bruliver sobre poner a los lados de las cartas que menciono, que ya existen, porque puede que no las conozcáis simplemente porque estamos todos familiarizándonos con las cartas nuevas, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, cuando hablaba de Warwick, hablaba del hechizo de Miss Fortune y lo puse, pero en otros casos no lo puse. Pues voy a intentar poneros al menos una carta de las que hablo para que tengáis una referencia de qué estoy hablando, ¿no? Y luego, en la pantalla final de cuántas cartas he salido de cada dominio, de cada color, etcétera, etcétera, pues abajo vais a tener el total para que os hagáis una idea de cuántas cartas faltan en total por salir, pues, de cada color. Dicho esto, vamos a empezar con la magia y empezamos con Gencraft Seer, ¿vale? La hacedora de collares de gemas o algo así, del Monte de Targon, por 3 de energía y reciclar una runa azul. Tenemos una unidad con 3 de Might. Bueno, pero la clave es la habilidad, y esta es una habilidad que no hemos comentado en los vídeos porque no había ninguna carta al respecto, pero que sabíamos que existía gracias a las reglas que tiene el juego. Ya sabéis que en la página web oficial de Riftbound, riftbound.com, no tiene más. Bueno, si ponéis .es creo que sale en castellano directamente. Hay varias noticias, 3 en concreto, pues 2 de ellas son sobre reglas y ahí sale, ¿vale? Pero aún así, os lo voy a explicar porque viene ahí. Y cuando una carta tiene visión, lo que hace es que cuando la juegas, miras la carta del top de tu mazo principal, digamos, del que robas todos los turnos una, ¿no? Y puedes reciclar a del top o dejarla ahí arriba, ¿vale? Reciclarla ya sabéis que es ponerla abajo del todo. Y además esta carta lo que hace es que a otras unidades amistosas les da visión. Vale, esto es importante. Pone unidades amistosas, no pone que tengan que ser unidades o unidades champion o unidades token o unidades, ¿vale? Distintos tipos de unidades que hay. Con lo cual entiendo que cuentan todas las unidades. Esto no está especificado, pero yo imagino que sí, porque si no especificaré algo claramente, ¿vale? Al respecto, pero bueno, cuando salgan las rules digamos, de todas las cartas por separado, se sabrá. Yo, a priori, voy a asumir que sí, ¿vale? Porque tiene bastante sentido. Esta carta poco común, pues bueno, tiene cosas interesantes, pero lo más interesante, o la interacción que para mí puede llegar a ser más interesante, es con esta carta que tenéis por aquí, justo debajo mía, que es con la leyenda de Víctor. Primero, evidentemente, tiene que ser del mismo dominio. Víctor ya sabemos que tiene dominio de la mente y del orden. Y evidentemente esta carta es de la mente, es azul. Y lo que hacía Víctor, si os acordáis, con su habilidad de leyenda, es que pagando 1 y girando al propio Víctor, ¿vale? Juegas un token con 1 de Might, ¿vale? Uno de los tokens de Víctor. Claro, los tokens de Víctor son unidades token, con lo cual son unidades y se juegan. Con lo cual, cada vez que juegues un token con esto, vas a hacer visión. Esto es un ejemplo, no voy a poner más cartas, pero evidentemente todas las cartas del orden que cuando la juegas ponen tokens, juegas los tokens. Con lo cual, por cada carta que vayas poniendo vas a hacer 1 de visión. Esto es importante, por ejemplo, si tú juegas un personaje que pone 2 tokens, más el propio personaje, son 3 visión. Pero no es que mires 3 de golpe y coloques abajo la que quieras y la que no. No, miras una, eliges si la pones abajo, miras la siguiente, eliges si la pones abajo, y miras otra, eliges si la pones abajo. Si la primera, por ejemplo, de todas, eliges dejarla arriba, las otras visiones es absurdo hacerla, porque vas a ver todo el rato esa que has decidido dejar arriba. Esto es importante. O sea, no es tan bueno como pueda parecer cuando activas varias visiones con la misma carta o en el mismo turno, ¿vale? Pero sigue siendo una habilidad buenísima. Esto de habilidad se llama Scry, en los que vengáis de Magic, en Magic se llama Scry, aquí se llama visión.
Tiene un nombre con bastante sentido, ¿no? O sea, al final es ver lo que viene después y decir si lo quieres o no. Y creo que no hay que infravalorarlo y sobre todo, con Víctor, que sin gastar cartas de la mano vamos a poder hacer todos los turnos visión, simplemente pagando uno. Es súper, súper, súper bueno. Súper bueno, de verdad. Entonces, pues bueno, con Víctor creo que es una carta que va a encajar 100%. Y veremos si con otros decks que lleven el color de calma también. Evidentemente visión siempre está bien, pero ahí habrá que ver si tienen más hueco o menos hueco en el deck, que al final ya decimos, como siempre, que llevas 39 cartas más el Champion. Con lo cual, esto encaja dentro del bloque de 39 y no es fácil. Pasamos a la siguiente. Y aquí es una de las dos imágenes en las que voy a enseñar dos cartas. La otra la de los Battlefield, evidentemente. Y es el bote de patatas fritas, como lo llamo yo, y la perilla aceptable. O perilla asumible. ¿Por qué las he puesto juntos? Bueno, porque funcionan un poco para lo mismo, ¿no? Las dos se encargan de romper gears, ¿vale? Esos objetos que se quedan en mesa, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, uno de los tipos de gears son los sellos. El Adaptatron, que por cierto tiene el mismo nombre, si no me equivoco, con el Lens Runeterra, dice que cuando yo conquisto, es decir, cuando tú conquistas un Battlefield y él sobrevive en la batalla y lo conquista, o simplemente entra a un Battlefield vacío, que también es conquistarlo, tú puedes matar, pone kill, bueno, destruir un Gear, ¿vale? No tiene que ser tuyo o del rival, destruyes un Gear, sin más. Si quieres destruir uno tuyo, pues lo haces. Si tú, puede que en el futuro, por ejemplo, haya Gears que te beneficies de destruirlos. Los tuyos, ¿no? En plan, cuando este Gear es destruido, lo que sea. Puede ser, ahora mismo no lo hay, ¿vale? Y lo que hace es que si destruyes un Gear, bufas a este personaje. Ya sabéis que bufar es... Todos los personajes pueden tener de base meterles un bufo, que lo que hace es que tengan uno más de might, ¿vale? Sí, hay otras cartas, por ejemplo, el Lee Sin Champion verde, que te permite pillar todos los bufos que quieras. Pero en principio, solo un bufo, ya sabéis. Y en el caso de la pérdida aceptable esta, pues cuando lo juegas, que cuesta solo 1. Por cierto, el Alzatron cuesta 4 de might, no hay que reciclar. O sea, 4 de energía y tiene 3 de might. Para mí es flojete, ¿vale? Voy a terminar con el Alzatron. Para mí es flojete porque, 1, la habilidad cuando conquistas. 2, puede que no haya Gear en la mesa del rival, entonces es una carta circunstancial. Pero puede ser una carta bastante buena de banquillo, ¿vale? Ya sabéis que parece medio confirmado que va a haber... Que va a haber banquillo. Perdonad que me está sonando el móvil. Parece confirmado que va a haber banquillo al menos de 8 cartas, o eso parece, ¿vale? Con lo cual, pues como carta de banquillo, cuando juegues contra alguien que veas que abusa mucho de los Gear, o que su deck es muy dependiente de los Gear, por ejemplo, o el saco de setas de Timo, ¿vale? Pues lo podéis meter. Os pongo aquí el ejemplo de uno de los Gear, que es un sello rojo, ¿vale? Del dominio de la furia, pero que podéis llevar cualquier... O sea, podéis poner de ejemplo cualquier Gear, ¿vale? Ya he dicho, por ejemplo, el saco de setas este, ¿no? Por el otro lado tenemos la pérdida aceptable o pérdida asumible. Por 1 de carta del caos, que llevamos un par de días sin tener cartas del caos. Cada jugador elimina uno de sus Gears. Claro, esta carta es más interesante que la de Adaptatron en el punto en el que vale 1, ¿vale? Pero, vuelvo a repetir, para mí es una carta de banquillo. Tú no quieres llevar esto en el deck, robártelo y que sea una carta que no haga nada, ¿vale? Al final aquí pensaba que las cartas no hay mucha historia. O sea, es verdad que la pérdida aceptable se puede llevar en algo con Jinx, y si es una carta que no quieres es una de las que puedes ir descartando con las habilidades de las cartas de Jinx y tal. Pero mucho mejor de banquillo. Y en una segunda partida, si por ejemplo te estás enfrentando a un deck de la calma, por ejemplo, que es verde, que justo la Adaptatron no es un buen ejemplo, pero tienen todos los spells de counters y tal, piden reciclar, hay un montón de cartas de reciclar, el propio Lee Sin si se juega pide reciclar, etcétera, etcétera. Pues ahí ese deck sí que se beneficia mucho de jugar de los Gear. Entonces, banquillar esto contra eso para joderle el Gear está bien. Lo malo es que no deja de ser un 1 por 1 y que lo tienes que jugar cuando tú no te estés petando un Gear. O sea, son como demasiados condicionales, ¿vale? Repito, si tú tienes un Gear en mesa, tienes que petarte un Gear, no puedes elegir no hacerlo. Entonces, bueno, pues la carta está un poco ahí. Ahí tenemos un par de cartas también poco comunes, igual que la carta de calma que acabamos de ver. Pasamos a la siguiente, vamos a hablar de los dos Battlefield que enseñaron ayer. No intentéis leer lo que está boca abajo. Recordatorio, para los que no hayáis visto los Battlefield en el nuevo diseño y si vieses en el antiguo, ahora el texto aparece en los dos lados
digamos que tú lo vas a ver boca arriba y boca abajo, para que el rival que está enfrente, lo mismo, ¿no? Lo vea boca arriba y boca abajo, de frente y del revés, como lo queráis explicar. Son el Battlefield 276 y 277 en el número de serie del deck, o sea, de la colección. Y bueno, empezamos por la de arriba a la izquierda. Cuando una unidad se mueva desde aquí, le das a ello +1 este turno. Claro, esta carta evidentemente combina muy bien con cartas con ganking, ¿no? Yo os pongo por ejemplo un ejemplo que es B. ¿Por qué combina muy bien? Porque no es cuando unidades se muevan ahí, es cuando se muevan desde ahí. Entonces claro, tú desde un Battlefield te puedes mover o a otro Battlefield si tienes la habilidad de ganking, ¿vale? Perdonad que esto se pone... Es que hay un... Acabo de descubrir leyendo las instrucciones. Y si haces este símbolo, metes zoom, y si haces este símbolo con la mano, lo quitas. Pues a veces cuando explico, como explico con las manos abiertas, hago ese símbolo sin querer. He descubierto por qué se pone lo del zoom, coño. Que no lo entendía hasta ahora. Perdonad, después de este KitKat, este impasse. Digo, cuando tú te mueves desde un Battlefield, te puedes mover o a otro Battlefield, si la carta tiene ganking, o si te lo han movido de alguna forma a alguien, ¿vale? O a tu base. Claro, moverte a tu base y ganar uno de Might no tiene mucho sentido, ¿vale? Con lo cual, cuando realmente tiene sentido este Battlefield es cuando te puedes mover desde ese Battlefield al otro. Porque te estás moviendo al otro, generando una batalla si el rival controla el otro Battlefield, simplemente ganándola. Pero si lo controla otro, pues en esa batalla sabrás que los personajes que muevas ganarán +1 de Might. Recordad que podéis mover personajes a un Battlefield desde varias zonas, ¿vale? Que hay mucha gente dudando de eso. Ejemplo, imaginaros que tenemos justo estos dos Battlefield, ¿no? Y tú tienes tus personajes tienes tu B en el bar. Y tienes un personaje en tu base. Tú puedes mover tu B y tu personaje de la base a la vez al Aspirant Clip. No es que solo se pueden mover desde una zona. No, si muevo los de la base, solo puedo mover los de la base a la vez. No, es movimiento al Aspirant Clip. ¿Cuáles quiero mover? Esta, este y esta. Da igual donde estén. Siempre que tengas la posibilidad. Recordar que para mover personajes entre Battlefields, los personajes tienen que tener la habilidad de ganking, ¿vale? Esto es importante. Referencia a una habilidad a la temática de jungla de League of Legends. Con lo cual, esa localización se beneficiará mucho de los personajes con ganking. Tú te puedes montar una baraja en la que lleves varios personajes con ganking y entre tus 3 Battlefield elegir este, porque es muy, muy, muy difícil que el rival se beneficie de ese Battlefield. Y en cambio, tú que te has construido la baraja con varios ganking, sí que te puedes beneficiar. Así que cuidado ahí, que puede ser medio interesantón. Buscaros ahí cuáles son los ganking y cuáles no. En el caso del Aspirant Clip o de la montaña del aspirante, que ahí vemos a un mini Malfite, si os fijáis una piedrecita y tal. Esto salía en Lens Runeterra. Bueno, es la jalada que tienen que hacer en Targon, los aspirantes para tal, bla bla bla, por un lago, etcétera. Y lo que dice es que mientras este Battlefield esté en mesa, es decir, en la partida en la que tú juegues con este Battlefield, sea tuyo o del rival, para ganar la partida necesitas un punto más. Es decir, necesitas 9 puntos en vez de 8, ¿vale? ¿Quién se beneficia de esto? Pues he puesto un ejemplo un poco al bulto, entre comillas, pero he puesto a Volibear, ¿vale? La leyenda de Volibear. ¿Por qué? Porque la leyenda de Volibear, de base, al menos el deck que conocemos de Demodeck, luego cada uno se montará lo que quiera, tiene una habilidad bastante tocha, que es que cuando tú juegas un personaje que tiene 5 más de Might, puedes girar ese personaje que juegas, ¿vale? O sea, perdón, este Volibear, para rampearte una runa. Es decir, sacar una runa de esta de runas y ponerla girada. Con lo cual quiere decir que el siguiente turno tendrás una runa extra que no hubieras tenido si no hubiera ocurrido esta habilidad. Con lo cual el mazo de Volibear en general lleva bichos grandes de alto coste. Entonces al principio, los primeros turnos, salvo que te montes muy bien la baraja y robes muy bien, sueles sufrir y suelo empezar por detrás de las partidas. Pero luego tiene bichos que por sí solo ganan partidas o ganan Battlefields ellos solos, ¿vale? Como el bicho, el Predator, por ejemplo, ¿no? Entra en un Battlefield y entra directamente, cuando el juego entra directamente en un Battlefield, hace daño, tal. Interesante. Entonces, claro, Volibear, cuanto más tarde, o sea, cuanto más grande sea el objetivo para ganar la partida, mejor, porque él lo que hace es remontar. Entonces, si intenta remontar y el otro está ya en 7, va a ser complicado. Pero si está en 7 y necesita 2 puntos el otro, ya tiene un turno extra para intentar remontar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los decks que se orienten o que sean más late, o cuando juegues contra un deck que es más agresivo, más agro que el tuyo, pues jugar con este Battlefield va a ser una elección bastante interesante. Y creo que se va a meter en varias barajas, ¿eh? Otra vez he hecho el mismo simbolito. Creo que se va a meter en varias barajas porque de verdad... o sea, creo que los decks que no sean especialmente rápidos, que hay varios, ¿vale? Que se pueden montar ya, me viene a la cabeza.
el principal, el que más obvio parece bolivear, van a querer que la partida vaya a 9 puntos. Entonces, entre sus 3 Battlefield van a elegir este, de cara a que tenga cierta ventaja en alguno de los emparejamientos. Vale, pasamos a la siguiente. La siguiente que tenemos es el Void Seeker, jugador del vacío, que es la W de Kaisar el LOL, si no me equivoco. Esto me pilla un poco, pero creo que sí. Por 3 de energía y reciclar una runa roja, hace 4 de daños a una unidad y robas una carta, ¿vale? Está bastante bien. O sea, 4 de daños son bastantes. Es action además, o sea, puedes jugarla en medio de un showdown, etcétera, etcétera. No en respuesta a cosas, pero sí en medio de un showdown, lo cual está bien. Y 4 de daño es bastante. Es verdad que reciclar una runa roja es duro, pero en general, Furia, el color rojo ya es... Tiene bastantes cartas de reciclar, o sea, jugando Furia en general estás bastante obligado a llevar los 3 sellos rojos. Prácticamente obligado. Porque tiene un montón de cartas que pide reciclar, entonces te beneficias mucho. Y el aliciente de robar encima una carta extra está bien. Recordar que además hay un Battlefield. Esto no lo he puesto, igual lo debería haber puesto en las imágenes. Pero bueno, hay un Battlefield del vacío. Que los daños que se hacen con cartas en ese... con hechizos y digamos y tal. En ese Battlefield... hacen un daño extra, o sea, harías 5, ¿vale? Eso está bastante bien. ¿Con qué tiene sinergia esto? Pues evidentemente con Kai'Sa. Y en este caso he puesto la Kai'Sa azul, que te obligaría a jugar con la leyenda de Kai'Sa, pero creo que se entiende mejor con la Kai'Sa azul que con la roja. Evidentemente con la leyenda de Kai'Sa jugarías azul igualmente porque estás obligado a jugar azul-rojo, ¿no? El Void Seeker, por ejemplo, se puede jugar con Jinx, si lo ven necesario. Lo que pasa que yo creo que teniendo el super mega cohete y demás, no tiene mucho sentido. ¿Por qué pongo la Kai'Sa azul? Porque la Kai'Sa azul, recordar que cuando conquistas, tú puedes jugar un spell de tu basura con energía menor al número de puntos que tú tienes en la partida y lo juegas gratis, ¿vale? Entonces, claro, todos los spells que hagan daño, que te hagan robar, etcétera, etcétera, van a ser buenos para ser rejugados con esta Kai'Sa. Y encima al ser barato, porque cuesta 3, digamos que 3 es una cantidad de puntos que es asequible a conseguir, aunque te estén ganando incluso la partida, o sea, va a ser imposible en este juego ver partidas de 8-0 y cosas así, ¿vale? O sea, todo el mundo va a hacer 3, 4, 5 puntos mínimo, ¿vale? Pues bueno, pues ahí tenéis un ejemplo. Vamos a pasar con otro spell, en este caso con la E. Con la E, si no me equivoco, de Bolivar, del osito. Que esto sí que cuesta un poquito más. Cuesta 8. Es otro spell de velocidad de action, ¿vale? Cuesta 8 y reciclar una runa roja de nuevo. Pero esto tiene truco. Truco para bien, ¿eh? No para mal. Puedes reducir el coste de jugar esta carta, ¿vale? Por el... O sea, puedes reducir el coste de esta carta por el might del bicho más grande que tú controlas, ¿vale? O sea, el mayor might entre las unidades que tú controlas, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo pone. Este spell energy cost es reducido por el más alto might entre todas las unidades que tú controlas, ¿vale? Y lo que hace es que hace 5 a una unidad en el campo de batalla. Esto claramente, y lo voy a poner aquí, lo voy a enseñar, pero es un ejemplo de una carta, pero encaja bien con el Bolivar leyenda, incluso. Es post-Bolivar, ¿no? Este es un ejemplo de una carta que se sobrepasa a 40 pueblos porque tiene 9 de might, que ya te sobra, ¿vale? Pero tú podrías hacer, con 10 de energía, podrías jugar este Bolivar reciclando unas rojas, lo metes en mesa y podrías jugar el Sky Splitter por 0. ¿Por qué? Porque su coste es reducido por el más alto might, tienes might 9, cuesta 0, ¿vale? Además en esta carta, que ya lo hemos hablado algunas veces en otras, no pone lo de hasta un mínimo de 1. No, aquí puede costar 0. Bueno, pues ahí lo tienes. Por 0 y reciclar una roja, eso sí, ¿vale? Porque solo te baja el coste de energía. Ahí lo pone bien claro. El otro es coste de poder. Pues haría 5 daños. Con lo cual, pues está bastante fresco. Bastante fresco. Evidentemente encaja perfecto con deck de Bolivar que decimos de los Demodex. Bichos grandes. Juego un bicho grande que tenga 8 de might, 6 de might, 7 de might. Y ya esto lo voy a jugar muy barato. Esta carta es muy buena, muy interesante. Es verdad que no robas, ¿vale? Pero es muy interesante y te diría que prácticamente encaja en casi todos los decks de Rubí menos con Jinx, que tienes el super mega cohete. Pero los decks de Rubí, o sea, de Rubí. Me voy a la Lorcana, chavales. De Furia, perdón, del dominio rojo. Que... todos los decks que no tengan
el Signature Spell de la propia leyenda, una chispa, digamos. Llamo chispa, chicos, para que lo entendáis, a cualquier carta que haga daño. Diga 4 daños, 5 daños, 3 daños. Eso es una chispa para mí, ¿vale? En esos decks encajará bastante bien. Carta común de Furia, por cierto, que ya llevamos 12 de las 14. Solo quedan 2 comunes. Y ya digo, esto creo que va a encajar en... ahora mismo los campeones de Furia que hay son Jinx, que ahí no encaja mucho porque el Signature de Spell de Jinx ya es otra chispa y no tiene mucho sentido. Ya teníamos la de Annie, la acabamos de ver de Kaisa, etcétera. Entonces no sé si meter más tiene mucho sentido. Tenemos a Darius, que puede que encaje bien. En Darius puede que encaje bien. En Kaisa va a encajar bien 100%, solo por el hecho de que la puedes rejugar. Es verdad que esta cuesta 8, lo cual es complicado. Pero habría que ver... esto es interesante. Claro, si yo tengo esto en el descarte y tengo, por ejemplo, la Kaisa azul en mesa, que la acabamos de ver aquí. Tengo la Kaisa azul en mesa, que cuesta 6, ahí lo tenemos. Y tiene 6 de might. Esto me costaría 2 estando en el descarte y entonces con la habilidad de Kaisa la podría jugar si, por ejemplo, tuviera 4 puntos de victoria. O esa reducción de coste no solo cuenta si está en la mano. Cuidado con eso, ¿eh? Porque si se reduce... Entiendo que se debe reducir su coste estando en el descarte, con lo cual se puede reusar con la Kaisa... Con la Kaisa de la calma, con la Kaisa azul. O sea, perdón, de la mente, con la Kaisa azul. Y en ese deck, por ejemplo, encajaría muy bien también. En ese deck encajaría muy bien. Y bueno, con Bolivar ya hemos dicho que encajaría bien. En general, con todo lo que es Furia, menos Darius quizá y... O sea, menos Jinx quizá, puede encajar bastante bien. Vale, pasamos a la siguiente. Immortal Phoenix, chicos. Carta épica de Furia. No esperaba yo que se dieran carta épica de Furia tan pronto, la verdad. Esto contradice... No contradice, pero corrige un poco lo que yo asumí y que luego veremos de las cartas épicas. Y es que todas los dominios iban a tener 2 campeones de unidad de carta épica, que eso va a ocurrir. Un Gear, que en este caso es el sello, que también ya está. Y luego una unidad a secas, no campeón unidad, sino unidad, y un spell, ¿vale? Eso es un poco lo que asumí, porque algunos dominios ya tenían spell y algunos dominios tenían unidades. Y parece ser que no, que va a depender del dominio. Por ejemplo, el dominio de la Furia va a tener 2 unidades y no va a tener spell épico, ¿vale? Porque las unidades ya teníamos acá de Green y ahora tenemos al Fénix Inmortal. ¿Qué hace el Fénix Inmortal? Por 3 y reciclar una runa roja. Tenemos 3 de Might, que hasta aquí es una carta normalita. Ya hemos visto un montón así. Por ejemplo, hoy hemos visto la buscadora de gemas, tiene estos stats. Tiene Assault 2, es decir, que cuando atacas tiene 5 de Might atacando, con lo cual, bien. Y dice que cuando tú mates una unidad con un spell, tú puedes pagar 1 de energía y reciclar una runa roja, ¿vale? Es lo mismo que el coste, digamos, de entrar cargando y tal, para jugarlo desde el descarte. Por eso es el Immortal Phoenix, porque puede volver todo el rato. Esta carta es súper interesante. Esta carta es súper buena en Jinx, por ejemplo. Yo creo súper buena, porque es una baraja. O sea, pensar que con Jinx tienes mecánicas de descartarte. Entonces, como, bueno, tengo que descartarme una, no me quiero descartar ninguna. El mar menor, me descarto el Fénix, te tiro una chispa no sé dónde, y el Fénix vuelve. Y en vez de tener que pagar 3 y reciclar una roja para jugarlo, voy a pagar 1 y reciclar una roja. ¿Entendéis? O sea, da pie a jugadas muy tochas y esta carta va a ser súper buena en Jinx. Puede encajar muy bien, evidentemente, por motivos obvios en Kaisa, porque va a ser un deck que gira alrededor de descartar, perdón, de lanzar hechizos, por cómo funciona Kaisa. Con lo cual, como esto te pide expresamente que mates una unidad con un hechizo, fantástico. Pero puede encajar bien en general en todos los decks de Furia, ¿vale? ¿Cuál es la carta con la que claramente mejor encaja? Porque es que literalmente parece que están hechas la una para la otra. Pues el Get Excited. El Get Excited es súper bueno porque lo que te dice es, descarta una carta, haces daño igual a su coste de energía a una unidad en el campo de batalla. ¿Qué pasa? Que puede ocurrir que en turno 2 tú hagas por 2 y reciclar una runa roja, descarto el Fénix y hago 3 de daño, no, porque el Fénix tiene coste 3 de energía. 3 de daño a un bicho, lo matas, porque en los primeros turnos siempre va a haber algo más o menos de ese might para matar, o casi siempre. Lo matas, y al matar un bicho con un spell, puedes jugar el Immortal Phoenix, porque cuando lo has matado ya habías descartado el Immortal Phoenix. Con lo cual, con el propio Immortal Phoenix que has descartado con el Get Excited, lo vas a poder jugar. Lo cual es brutal. Entonces puedes hacer un turno 2 de te mato bicho descartando esto,
pago 1, reciclo una roja y vuelvo a jugar esto. Es verdad que es una jugada de reciclar 2 runas rojas, que es dura, la del Get Excited y la del Fénix, pero por eso digo que es súper importante, va a ser súper importante intentar tener el mulligan y tal inicial, conseguir un sello rojo, tener la suerte de conseguir un sello rojo, y si consigues 2 ya, fantástico, ¿no? Para este tipo de jugadas. Brutal. Esta jugada se puede jugar en todos los decks, literal. Evidentemente, vuelvo a repetir, donde más encajas en Jinx, porque tiene mecánica de descartar, etcétera, etcétera. Pero va súper, súper bien. Y este combo en particular, pues es una fantasía, obviamente. Pasamos a Anivia, la última carta de la que tenemos que hablar en el día de hoy. Anivia Primal, la Criofénix, ¿no? Decía en la miniatura que si hielo o fuego, sois más de hielo o más de fuego, ¿no? El Fénix de hielo y el Fénix de fuego tenemos aquí. No es un Fénix exactamente, pero ya me entendéis. Por 7 y reciclar 2 runas naranjas. Tenemos 8 de Might, que por cierto tiene sinergia con la chispa de antes que hemos visto, porque te costaría 0 la chispa, la de Bolivear. Cuando yo ataco, hago 3 daños a todas las unidades enemigas aquí. Es decir, cuando te metes en un battlefield y el rival defiende en ese battlefield y estás atacando, el One Attack, que sabéis que se activa al principio, el primero se resuelve, o sea, se asignan los One Attack, se asignan los One Defense, se resuelven los One Defense, se resuelven los One Attack. Ya sabéis, funcionamiento de pila, que por cierto, el otro día, no me acuerdo quién fue, pero me dio un consejo a la hora de explicar más simple, y es verdad. La pila de habilidades funciona como una pila de platos en tu casa si tenéis armario para guardar los platos. Cuando tú guardas los platos, pones un plato encima de otro, encima de otro, encima de otro, encima de otro, encima de otro. Pero cuando los vas a coger, no coges el de abajo del todo que fue el primero que metiste, sino que los coges al revés, ¿no? El de arriba del todo, el siguiente, el siguiente, el siguiente. Pues así funciona la pila en Riftbound, ¿vale? Entonces, ¿con qué tiene sinergia esto? Aparte de ser una carta que de por sí está bastante bien, porque hacer área de 3 a todos los bichos es bastante top. Por ejemplo, es hiper mega, super mega counter de Víctor, ¿vale? Tiene que jugarse antes, tienen que no matártela, etc, etc, ¿vale? Con el Hidden Blade, por ejemplo, cosas así. Pero si ve mesa y aguanta un turno, porque a jugarla va a entrar girada, tienes que esperar un turno. El battlefield al que entres, como esté lleno de tokens de Víctor, lo vas a limpiar entero. O sea, él ya va a tener que hacer su jugada alrededor de quitar los tokens de ahí porque le van a morir igual o algo por el estilo y regalarte un poco el battlefield y ver cómo puede él luego atacarte con esos tokens a ti, porque si no, está jodido, ¿vale? Brutal, ¿vale? Contra Víctor es muy, muy, muy bueno. ¿Pero con qué tiene sinergia? Pues con otra carta que comentamos en el último vídeo, que tenía sinergia con otra carta parecida que hacía daños en área. El Tito Warwick, chicos. El Tito Warwick. El Tito Warwick dice: When I attack, mato todas las unidades dañadas que estén aquí. ¿Qué pasa cuando hay 2 habilidades de When I attack? Esto juraría que es 100% así, ¿vale? O es lo que tiene sentido, ¿vale? Cuando hay 2 habilidades de When I attack, es decir, tú te metes a un battlefield, el rival está defendiendo, saltan los When I attack y tú tienes que asignar objetivos en el caso de que toque asignarlos. En este caso no hay que asignar objetivos con ninguna de las dos, ¿vale? Pero cuando saltan, tú eliges, tú que eres el controlador de esas habilidades, eliges en qué orden salen. Entonces, ¿qué harías? Primero, activarías la de Warwick. Segundo, la de Anivia. ¿Por qué? Porque quieres que primero se resuelva la de Anivia. Recordar, un montón de platos. Pongo primero el plato de Warwick, encima el plato de Anivia. Resuelvo el plato de Anivia, resuelvo el plato de Warwick. Entonces, pongo el de Warwick abajo, el de Anivia encima. Encima los I defend, que saltarían los que fuesen del rival. Y cuando se van a resolver los del When I attack, se resuelve la Anivia. Todos los bichos del rival tienen 3 de daño. Se resuelve el de Warwick. Todos los bichos que tienen daño se mueren. Como todos tienen 3 de daño, todos se mueren. Fantasía. Con lo cual, hacer Anivia girada si te sobrevive y turno siguiente Warwick, salvo que el rival tenga counters y formas de evitarlo, es una sucesión de 2 cartas consecutivas brutal. Es verdad que en la mecánica con el Spell de Misfortune que hablamos el otro día, pues puedes hacerla en el mismo turno, porque puedes hacer Spell de Misfortune por 1 y por 6 Warwick, y como entra enderezado ya ese mismo turno lo haces y es más difícil de responder, porque esto, entre comillas, lo puedes ver venir. Pero claro, eso solo lo puedes hacer si llevas la leyenda Misfortune. Si no llevas la leyenda Misfortune, llevas cualquier otra leyenda del body, es decir, Set o Lee Sin o Bolivear, pues no puedes llevar la chispa de Misfortune porque es solo de Misfortune, ¿vale? Entonces ahí podrás llevar este combo un poco de limpieza y que, por ejemplo, en Bolivear seguramente encaje bastante bien en el deck de Bolivear, por lo que os digo, ¿no? Porque empiezas un poco por detrás y lo que quieres es
cartas que, pum, que revienten mesa, que hagan más de un 1x1, sino un 2x1, un 3x1, cosas por el estilo. Y bueno, estas dos, pues, evidentemente son buenísimas para eso. Así que nada, cartas bastante top. Comentadme cuál es la que os mola de todas, ¿vale? No sé si os mola más Anivia, os mola más el Fénix. Supongo que depende un poco de lo que os guste jugar, ¿vale? Casualmente se van a poder jugar las dos en el mismo mazo si lo llevas con Boliviar, ¿vale? Que son la roja y la verde, digamos. Pero bueno, está bien. La verdad que está bien. Así que guay. Vamos a pasar un poquito a, again, el resumen de las cartas, o sea, de la tabla de cuántas cartas faltan por salir y cuántas faltan épicas por salir. Vale, pues vamos a darle a medita. Aquí tenéis el total, ¿vale? Lo que he comentado de que me habéis aconsejado, he puesto en naranjita, debajo de las tablas, el total de cada columna, ¿vale? Es decir, para que lo sepáis, el que no lo quisiese sumar, por dominio vais a tener en total 41 cartas, ¿vale? Solo contando las monocolor, ¿vale? No cuentan las de doble color, ni cuentan los Battlefield, ni token, ni nada. Solo las de un color en concreto, ¿vale? Es decir, va a haber 41 cartas de furia, 41 de calma, 41 de mente, de cuerpo, de caos y de orden, ¿vale? Y en la propia tabla, debajo de cada columna, veréis el total que hay enseñadas, ¿vale? Es curioso porque tenemos 17 vistas de 4 de los dominios y luego 22 del de la calma y 22 del de furia. Claro, hoy de furia, por ejemplo, se han visto 3, si no me equivoco, ¿no? El spell el hechizo este que sale, la E de Boliviar, la W de Kaisa y el Fénix. Pues claro, ya teníamos 20, pues ya tenemos 23. De calma tenemos visto una de furia, una de caos y una de tal. La única que no hemos visto cartas hoy es de orden. Datos interesantes, pues hemos visto 12 cartas comunes de furia, solo faltan 2 por ver comunes. Y entre todo lo demás sí que faltan alguna más. Y sigue siendo muy curioso que de las poco comunes de orden solo hemos visto una. No sé en base a qué, no sé si es que hay varias que tendrán sinergia y las van a enseñar. Yo que sé, a lo mejor enseñan 3 poco comunes el mismo día, amarillas, ¿no? De orden. Pero bueno, ahí está el datillo. Y por último, las cartas épicas, ¿vale? Que como veréis, ha habido un cambio, pequeñito cambio, y es que en las columnas segunda y cuarta, digamos que las que están en las columnas pares, he puesto 2 simbolitos, el de unidad y el de spell, porque puede que sea unidad o puede que sea spell, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque debido al anuncio de hoy del Fénix, vemos que en Furia ya se ha anunciado prácticamente todo, falta por ver una carta que es la Kaisa épica, ¿vale? Roja, de Furia. Pero ya tenemos 2 unidades que son el Dragón K de Green, que se pega con Sivana, y este Fénix, el GR y el propio Bolívar épico de Rubí, que encima hemos visto hoy por ahí. Bueno, interesante. Hemos visto 4 cartas épicas rojas y en cambio, por ejemplo, azules solo hemos visto 2, el GR y el spell del Uncheque de este, el área todo. Así que nada, con ganas de ver qué va a salir mañana miércoles. Ya sabéis que las cartas de mañana miércoles las comentaremos el jueves. Espero algo interesante. Sí, me molaría ver algo interesante, la verdad. Y poco más, chicos. Agradecer a todos por pasaros un día más. Espero que os mole el contenido, darle el like si os mola, suscribiros para no perderos nada. Se van a seguir viniendo vídeos de spoilers. Quiero empezar a grabar, o sea, quería empezar a grabar algún vídeo en Pixelborn, porque creo que grabar en físico es difícil en el punto de encontrar a alguien con que grabar y estar cómodo y poder grabarlo bien y demás. Por ejemplo, los chicos de Rune Boys, que les mando un saludo desde aquí. No tengo el placer de conocerles, pero me molaría, la verdad. Han subido un vídeo jugando partidas súper chulas, os recomiendo que vayáis a verlo, de Ari contra Darius, en físico, pero claro, son 2. Se ven todos los días, o casi todos los días, o 3 o 4 veces por semana. Tienen o sea, pues tienen los medios para hacerlo. Yo ahora mismo, pues, de momento no. Es un poco lo que hay. Pero lo habrá en algún momento. Lo que sí quiero jugar es en Pixelborn para que enseñaros partidas en Pixelborn, ¿vale? Porque ahí lo puedo comentar, al final es un poco lo mismo, aunque no veáis realmente en físico, pero bueno, al final es jugar con proxies en físico ahora mismo, así que es un poco lo mismo. Quería hacerlo, pero quiero saber vuestra opinión. No sé si creéis que es mejor que espera a que salgan más cartas para tener unos decks medio decentes, o sea, más decentes o mejor construidos, o incluso esperar a que salgan las listas de los Champion Deck, ¿vale? Los decks estos preconstruidos de Lee Sin, de Victor y de Jinx,
y jugar eso, los primeros vídeos, ¿vale? Los primeros vídeos de jugar con los propios Champions Decks para que veáis si merece la pena, si no merece la pena, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, comentadme en los comentarios qué opináis. No me enrollo más, 35 minutazos de vídeo para variar. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos por pasaros. Chao, 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 chao.